Muy buenas noches. Me da gusto saludarte una vez más. Bienvenidos a este nuevo episodio, a esta nueva conferencia que se llama La autoobservación y la identificación, reflexiones sobre el trabajo de George Ivanovich Gurdjieff y de Uspensky. Mi nombre es Javier de la Garza, te doy la bienvenida. Javier de la Garza en EtherQuest y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Me da gusto estar con ustedes esta ocasión y una vez más abrir las reflexiones sobre temas que yo creo que son de muchísima actualidad y de mucho interés para poder tener una mirada diferente de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Hay un proverbio que dice que todos los días de tu vida sean interesantes. Un proverbio chino. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que los tiempos que estamos viviendo son extraordinariamente interesantes. Y muchas veces podríamos decir que interesantes no en el sentido que nos gustaría. Estamos enfrentando muchos retos, estamos enfrentando muchos cambios, estamos enfrentando desafíos que no tienen precedente, que no existían antes en la historia de la humanidad y que a nuestras generaciones nos está tocando enfrentar. Y es aquí donde viene a colación el tema que nos trae esta noche a platicar, porque yo creo que es una respuesta muy práctica y es una propuesta de vida para ti y para mí, de manera tal que podamos verdaderamente experimentar lo que se llama trascender. Yo tengo una creencia que como una respuesta relativamente automática o mecánica a los retos que estamos enfrentando hoy día en el mundo, mucha gente tal vez nos estamos abocando a meramente sobrevivir y procurar mantenernos lo mejor posible en la medida de los recursos que tenemos para mantener ese status quo, esa zona de confort y poder preservar o rescatar lo que sentimos que de alguna manera se nos está perdiendo. Pero por otro lado hay una propuesta que es justamente la que yo traigo y es la propuesta de, en vez de sobrevivir, trascender. Trascender quiere decir devenir diferentes, no solamente ir más allá de la tormenta que estamos enfrentando, del gran cambio que estamos experimentando, sino una vez que nos libremos de esta tormenta, por llamarlo de esa manera, que podamos decir, soy diferente, veo la vida de una manera diferente, tengo una mirada más poderosa, soy un observador mucho más acucioso, más poderoso, estoy más vivo, estoy más viva, estoy mucho más consciente de lo que es la vida y rescatar valores que son intrínsecos a la naturaleza del ser humano y que probablemente hemos venido abandonando a lo largo del camino. Entonces son dos opciones, sobrevivir o trascender. Y la pregunta que yo te hago es, si haces un poquito de introspección y de reflexión, ¿cuál es tu postura? Hoy en día, ¿estás sobreviviendo o estás buscando trascender? La trascendencia es toda una práctica, todo un arte, toda una estrategia. Y justamente al respecto de esa trascendencia es que te quiero hablar del tema de esta noche. Pero déjame hacer un poquito de contexto. Ya la sesión anterior, en el video anterior, yo ya estaba platicando sobre temas concernientes a la propuesta filosófica de Gurdjieff y de Uspensky. En esta ocasión quiero profundizar con un par de temas que me parecen que son sumamente importantes, que son estratégicos, que son temas de vida para ti y para mí, y que de alguna manera yo siento que te pueden dar la respuesta a los retos que tal vez tú estés enfrentando en cualquier espacio, en cualquier dominio de tu vida. Hagamos un poco de historia. Gurdjieff prácticamente aparece con su propuesta a principios del siglo XX. Y si nosotros nos remontamos en la historia a aquellos tiempos, vamos a ver que eran tiempos también de convulsión. En 1918, si no me equivoco, surge en el mundo una gran pandemia que se llamó la gripe española y provocó millones de muertos. 2020, 100 años después, vuelve a surgir otra gran pandemia a nivel mundial. Posteriormente, ya cuando Gurdjieff está trabajando en pleno
con su propuesta, aparece la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y hoy nos encontramos en escenarios de guerra también y en escenarios de crisis social, de crisis económica. En aquel entonces se hace la propuesta de Gurdjieff como una propuesta filosófica para el desarrollo de la conciencia. Y probablemente para muchas personas, dado que era algo muy novedoso, pues fue una opción, una alternativa de vida. Interesante, atractiva, seductora, poderosa, pero al final de cuentas una alternativa, porque de alguna manera estábamos los seres humanos sumidos en el paradigma social que marcaba la pauta en aquel entonces y que era: hay que ser exitosos en la vida, hay que trabajar mucho, hay que hacer dinero, hay que procurarnos bienestar a través de la experiencia del amor, una familia, etcétera. Parámetros que de alguna manera prevalecen en cierta medida hasta el día de hoy. Pero las nuevas generaciones ya están pensando de una manera distinta, me parece. Y hoy en día nos enfrentamos a situaciones similares a las que se vivían en el mundo hace 100 años atrás, pero hoy las propuestas filosóficas, las propuestas de desarrollo de la conciencia son ya no una opción, sino probablemente una necesidad. La necesidad de pensar diferente, la necesidad de trascender. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estamos viviendo de alguna manera una gran amenaza hacia lo que es nuestra zona de confort, ese espacio vital que tú tienes y en el cual de alguna manera tú te sientes realizado. Tu zona de confort está conformada por todo aquello que tú consideras que es valioso y que es importante en tu vida. Entonces, en la medida que tú tengas todo eso cubierto, tú estás bien. Y ese es el discurso que tú te dices a ti misma, a ti mismo, por decirlo así, como se dice en antologías, el cuento que te cuentas. Es la narrativa interna que todos los humanos nos desarrollamos y nos repetimos constantemente, tal vez diariamente, para decir: es importante mantener esa zona de confort. Probablemente, en muchos casos, la zona de confort ya no es confortable, pero es lo conocido. Y en ocasiones probablemente nos dé miedo salir de ese espacio de lo conocido para adentrarnos, para lanzarnos a un vacío, a una zona desconocida. Las circunstancias que estamos viviendo hoy, en gran medida, están desafiando y están amenazando y están afectando la zona de confort de muchos seres humanos, de mucha gente. Y tú ves cómo esa zona de confort se va colapsando y cómo vas perdiendo cosas que para ti eran importantes. Vas perdiendo cosas que te daban tu sentido de realización aparente. Y digo aparente. Vas perdiendo o vas sintiendo la amenaza a otras tantas cosas que son importantes en esa zona para ti. Y eso provoca lo que se llama sufrimiento. Ya mencionaba yo en alguna ocasión anterior que debemos de ser acuciosos y cuidadosos en distinguir que existe una diferencia vital entre la experiencia del sufrimiento y la experiencia del dolor. De una manera sucinta te puedo decir: el dolor es real, es una experiencia real en el ser humano. El sufrimiento, por el contrario, es una opción. Es una opción que tú tomas. Probablemente no la tomas conscientemente. No estoy diciendo que haya masoquismo en ti y que digas: qué buena idea. Hoy me levanto y tengo en mi agenda, voy a sufrir el día de hoy. No, no lo haces, por supuesto que no. Pero lo podemos estar haciendo a nivel subconsciente. Vivimos esa experiencia de sufrimiento. Y es sumamente importante que ahora reflexionemos sobre qué es lo que provoca ese sufrimiento. Porque por un lado, el estar en esa zona de confort, y hay muchos investigadores y muchos autores que narran esto y que lo han estudiado y lo proponen, la zona de confort es un espacio en gran medida asfixiante. No nos permite desarrollarnos, no nos permite crecer. Los desafíos que tú y yo tenemos en la vida son esos espacios con la potencialidad absoluta para que tú crezcas en alguno
de los dominios más importantes de tu vida. Entonces, en el trabajo, como yo mencionaba, el nombre formal que se le da a la propuesta filosófica de Gurdjieff, en el trabajo entendemos que existen dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento mecánico, que lo pudiera yo resumir de una manera muy breve, como un sufrimiento inconsciente, un sufrimiento innecesario. Es un sufrimiento innecesario. No necesitas estar viviendo eso, pero tú crees que sí, justamente, valga la redundancia, por tu sistema de creencias. En programación neurolingüística se le llaman creencias limitantes. Todas esas creencias que tú tienes y que de alguna manera están suscribiéndote, te están encasillando una vez más a tu zona de confort. De nuevo, permíteme repetir, Gurdjieff hacía una metáfora diciendo que los seres humanos vivimos en una especie de cárcel. Una cárcel que no tiene guardián, que no tiene vigilante, una cárcel que está abierta. Pero yo no me atrevo a salir de ella. No me atrevo a salir de ella porque es mi zona de apegos, de creencias limitantes y porque creo probablemente que no me puedo salir. El trabajo que yo te vengo a presentar hoy, esta parte del trabajo de Gurdjieff, justamente abre la reflexión de qué es lo que podemos hacer, lo que tú puedes hacer, lo que yo puedo hacer para salir de esa cárcel. ¿Qué es lo que podemos hacer para tomar la decisión de no vivir la experiencia del sufrimiento mecánico? Pero nos puede costar mucho, mucho trabajo. La propuesta de Gurdjieff no es una propuesta fácil, a mi juicio, y esta es una opinión personal. Nos plantea que en este momento tú y yo, y probablemente esto sea un poco difícil de escuchar, no tenemos la capacidad de decisión. No tenemos la capacidad de descubrir lo que es real, lo que es verdadero, porque fundamentalmente estamos sumidos en una profunda mecanicidad. Vivimos en automático, vivimos en un estado de semiconsciencia. Y esto se debe al hecho de que nos hemos olvidado de nosotros mismos. Te has olvidado de ti. Y ese acto de olvidarte de ti es la base de tu sufrimiento. Es la base de tu inconsciencia y de tu mecanicidad. Tu sentido de identidad, lo que tú eres como mujer, lo que tú eres como hombre, ha quedado sumido en la oscuridad y tú te has olvidado de quién eres, te has olvidado de qué eres. Ese sentido de identidad se está sustituyendo por la experiencia de tus sentidos, por tu mundo intelectual. Y ahí es donde empieza lo interesante y entramos en pleno al trabajo que te quiero presentar en esta ocasión, lo que es la experiencia de la identificación, como se conoce en el trabajo de Gurdjieff. La identificación que se provoca, que se produce por el olvido de sí. Empezamos a buscar sustitutos sucedáneos a lo que es mi sentido de identidad, lo que yo creo que soy. Y entonces viene una especie de fragmentación en tu atención. Y existe dentro de ti una identidad muy fragmentada que se propone como una serie de yoes, un yo para una actividad, otro yo para otra actividad. Y probablemente tú te darás cuenta que la persona que tú eres y la forma en la que tú te comportas en tu trabajo es diferente a la forma en la que tú te comportas con tus amigos o la forma en la que tú te comportas en casa con tu familia. La propuesta es de que tenemos múltiples yoes, una fragmentación inconmensurable de mi sentido de identidad. Pero hay un yo que es real, un yo que es silencioso, un yo que pretende ser observante. Y ese es el trabajo, justamente. ¿Cómo puedo yo verdaderamente regresar mi atención a lo que es real? En la tercera serie de los libros de Gurdjieff, él decía, la vida es real solo cuando yo soy.
Y el nombre es elocuente. Tú puedes vivir el mundo real solamente cuando vives la experiencia del yo soy. Pero en la medida en la que tú estés sumido en esa experiencia fragmentada de múltiples yoes que están luchando constantemente por la atención y por el control de tu vida, en esa medida tú vas a seguir viviendo la experiencia de un sufrimiento mecánico. Hay otro tipo de sufrimiento, un sufrimiento, por decirlo así, que es bueno, y se llama sufrimiento consciente. El acto de hacer un trabajo que nos enfrenta a eso que en una primera instancia no queremos hacer, que no nos gusta hacer, que te da pereza, que te da miedo, que no te atreves, razones por las cuales llegas a procrastinar, a posponer, a diferir. Sueños, ilusiones, proyectos de vida que no te atreves a intentar, a empezar. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una amenaza para ese ese ego, esa estructura de personalidad mecánica. Tú sabes que en la psicología se maneja el concepto del yo, el ello o el ego y el superyo. Pues bien, en esa mansión que Gurdjieff tenía en París, tenía un espacio donde todos sus alumnos se juntaban periódicamente a convivir y a tomar café y a platicar y a conversar y a relajarse un poco. Y justamente con el propósito de seguir transmitiendo mensajes reflexivos, en ese salón había una serie de letreros o proverbios o principios para que la gente siguiera reflexionando sobre la importancia del trabajo. Y había uno que ha trascendido el tiempo, que es muy interesante, y dice, en la vida siempre haz aquello que al ello no le gusta. Y yo te propondría que te lo llevaras como un mantra, como un proverbio de poder en tu vida. En la vida siempre haz aquello que al ello no le gusta, porque justamente todo aquello que el ego rehúsa, rechaza, es justamente tu gran área de oportunidad para el aprendizaje, para la trascendencia, para la realización y para la conciencia. Tus miedos enfrentan siempre una gran potencialidad de crecimiento. Detrás de un miedo hay una posibilidad de aprendizaje para ti. Aquello a lo que le tienes miedo, le debes dar de alguna manera la bienvenida. Y no solamente eso, por supuesto, sino atreverte a trascender. Y regreso al punto inicial de mi plática. La identificación es un tema que es central dentro de la propuesta de Gurdjieff. Central, es un tema vital. Es uno de los temas que nos atrapa la atención y que nos lleva a trabajar constantemente en cómo trascender esa identificación. Pero no es un tema fácil, es un tema difícil de comprender. Intelectualmente lo podemos comprender a nivel intelectual. Yo voy a hacer un esfuerzo ahorita por explicártelo desde un punto de vista intelectual, pero solamente tú serás capaz de comprender lo que es la identificación cuando la reconozcas, cuando la vivas dentro de tu cotidianidad, dentro de tu día, dentro de tu vida diaria. Intelectualmente no sirve de nada. Podemos tener muchos datos, podemos tener mucha información, pero existe una gran diferencia entre lo que es conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la acumulación de datos, la acumulación de información. La sabiduría es la aplicación de toda esa información de manera tal de que tú la metabolices y la integres a tu sistema de vida y vivas de esa manera, practiques ese conocimiento. Entonces, la identificación no es suficiente con que la entendamos a nivel intelectual. Es sumamente importante, es menester que la comprendamos a través de la experiencia. Es un proceso empírico, es un proceso experiencial, y eso es lo que es importante. Probablemente podrías pensar
que la identificación la estoy marcando como algo malo. No necesariamente. Lo que es importante es de que comprendamos lo siguiente. Cuando a través de los mecanismos de la mecánica inconsciente de la identificación, tú te vinculas con sentidos de realización, con un sentido de entusiasmo, con una inspiración, cuando vives alguna experiencia de espontaneidad, todo eso que está vinculado a la identificación, justamente ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde tenemos el reto, ahí es donde tenemos el trabajo por hacer. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente podemos vivir una vida? Y esta es una pregunta reflexiva que yo te dejo. ¿Puedes tú vivir una vida solamente en tu zona de confort? Es lo que conocemos, ¿de acuerdo? Hemos nacido y hemos crecido a lo largo de toda nuestra vida en una zona de confort, y esa zona de confort ha venido madurando también. Pero la gran pregunta es, ¿acaso es necesario que vivamos nada más a través de la mecánica de la identificación para podernos inspirar, para poder tener ese entusiasmo? La palabra entusiasmo, como un paréntesis, viene de dos vocablos, en teos, en Dios. Es ese estado interno de conexión con lo más profundo de ti que te genera júbilo, que te genera una experiencia paroxística, que te genera una explosión de vida, de alegría. Solamente podemos tener entusiasmo a través de la práctica consciente o inconsciente de nuestra identificación. La respuesta yo creo que es no. ¿Por qué? Porque existe otra forma de vivir y existe una forma real de vivir. La zona de confort, y lo he hablado yo en otras ocasiones, es la estructura de tu ego personalidad, la personalidad, la máscara que todos portamos y con la cual nos enfrentamos al mundo y con la cual yo me enfrento a mí mismo cuando me veo al espejo. Tenemos que reflexionar sobre esto. Tenemos que reflexionar sobre el hecho de que esa personalidad es el constructo que nos hemos forjado a lo largo de nuestra vida para vivir en nuestra mecánica de identificación. Tu sentido de realización en la vida, tu sentido de felicidad, tu sentido de logro está basado en los constructos, en las creencias limitantes de tu zona de confort. Y por supuesto que puedes sentir que es amenazante salir de esa zona de confort. Como dicen místicos orientales, no hay nada que amenace más a los occidentales, a la gente de Occidente que vivimos en el paradigma de la realización a través del dinero, a través de las posesiones. No hay nada más amenazante que la experiencia del vacío. Pero en Oriente se practica de manera premeditada la experiencia del vacío. Le llaman sunyata, la experiencia del vacío absoluto. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que comprender. Tenemos que comprender que la identificación no es mala, pero tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser observantes de qué tipo de impresiones son las que experimentamos para esa identificación. Y déjame introducirte el concepto de impresión. En el trabajo se propone que los seres humanos vivimos a través de tres tipos de alimentos. Tres tipos de alimentos que son vitales para estar en este mundo. El primero de ellos es el aire que tú respiras, por supuesto. Todos los fluidos que tú respiras día con día. Por otro lado, tu alimento físico. Todos tus alimentos, todo lo que comes, todo lo que bebes. Pero existe un tercer tipo de alimento sutil, que ese es el que quiero subrayar para ti en esta ocasión. Y se le llaman las impresiones. Las experiencias que tú tienes en cada momento de tu vida
las interpretaciones que tú te forjas, la forma en la que tú interpretas esas experiencias de todo lo que vives a lo largo de las 24 horas del día, en todos los foros, en todos los escenarios, en todos los espacios que tú vives, tú constantemente te estás alimentando de impresiones. Y son impresiones que van construyendo tu sentido de identificación, que van construyendo tu percepción del mundo, tu percepción de ti misma, de ti mismo. Debemos de ser cuidadosos de la misma manera que procuramos no comer comida chatarra, no intoxicarnos. También tenemos que ser cuidadosos y observantes de qué tipo de impresiones aceptamos en nuestra vida, qué tipo de creencias aceptas tú en tu vida, porque eso es lo que forja tu mapa perceptual, tu mundo de percepciones. Eso es lo que construye tu sentido de personalidad y va reforzando de una forma u otra tu sentido de identificación. Existen dos tipos de pensamientos dentro de ese tipo de percepciones o de impresiones. Lo que se llaman pensamientos asociativos, que son inconscientes, y esos son los que justamente nos disparan la identificación y nos disparan el sentido de sufrimiento. Y por otro lado, lo que son pensamientos directos, los que están bajo tu control consciente, bajo el control, bajo la voluntad de tu atención. Yo hablaba en una de las conferencias anteriores que la atención es sumamente importante y que es una de las prácticas centrales también dentro del trabajo. La atención a todo lo que está sucediendo, la atención a tu mundo exterior, la atención a las experiencias y las sensaciones de tu entorno. La atención es lo que va filtrando la calidad de las impresiones que tú eliges aceptar en tu vida. Pero ese es un primer nivel de atención. Existe un nivel más profundo del que hoy te voy a hablar y que es el nivel de la observación. Y esa observación te lleva a una profundización de la conciencia o lo que se llama el recuerdo de sí, el recuerdo de yo soy. Dos planos, la atención o el estado de vigilia en el que tú te interrelacionas constantemente de una manera mecánica con tu entorno y en la medida que tú empiezas a hacer ese trabajo, el trabajo de esta propuesta, tú empiezas a vivir la experiencia de hacerte consciente de todo lo que acontece tanto al exterior de ti como la experiencia interior. Pero lo importante es la atención o la observación profunda, el recuerdo de sí, para que tengas la práctica de esa conciencia de lo que tú realmente eres, de lo que tú realmente eres. Déjame precisar ahora, a modo de resumen en esta parte, qué es lo que podemos entender por identificación. La identificación es la práctica de los apegos que tú tienes hacia una serie de aspectos de tu vida cotidiana. La identificación es la inhabilidad o la falta de capacidad que tenemos los seres humanos para poder separar mi yo auténtico del mundo. Cuando yo estoy en un estado de somnolencia, semidormido, semidespierto, ¿sí? En ese momento yo vivo esa experiencia que genera sufrimiento mecánico, sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque yo estoy identificado con una serie de aspectos, pero es por una falta de capacidad a poder desvincularme, a poder separar el yo auténtico, lo que tú realmente eres como ser, lo que es el yo soy, tu esencia, tu conciencia, lo real del mundo que tú estás viviendo. Cuando eso sucede, toman el control de tu vida los múltiples yoes. Múltiples yoes que son diferentes aspectos fragmentados de tu estructura de creencias, de lo que tú crees que eres. Y van tomando control de tu vida y son los que van tomando decisión mecánica
como una máquina a todos los estímulos, a todas las impresiones descontroladas de tu vida. Y probablemente te has dado cuenta y te ha sucedido que en alguna ocasión estás en una conversación con alguien y de pronto hay algún desacuerdo. Estás platicando con alguien y no estás de acuerdo, esa persona no está de acuerdo contigo y tú acabas por enojarte. Te disparas en enojo, explotas en un momento de ira y empiezas a gritonear, a gritarle a la otra persona y insultarla, faltarle respeto, qué sé yo. Y al minuto, a los 2 minutos, te quedas así y le dices, discúlpame, no sé qué me pasó, se me metió el diablo. Ah, ¿qué es lo que pasó ahí? Que ese yo que se enojó, ya se fue y ahora entró otro yo igualmente falso. Y pides perdón y la otra persona está agraviada, está ofendida y esa persona también está funcionando desde su mecanicidad, desde sus múltiples yoes. Y así vivimos la vida constantemente. Y no nos damos cuenta cuando un yo falso toma control de tu atención y el otro se desplaza, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Son múltiples, son miles tal vez los yoes que tú vives en un día normal, pero no nos damos cuenta. Y como yo mencionaba, lo más peligroso del asunto es el reconocer que estamos dormidos. Lo más peligroso del asunto es el no querer aceptar que somos una máquina, que vivimos una vida mecánica. Es peligroso y es muy amenazante probablemente para ti, ahora que lo digo, el que yo te diga que no tienes decisión, no tienes poder de decisión. Eso es importante. Es importante que lo comprendamos y que lo meditemos. Entonces, ¿qué es la identificación en la vida práctica? La identificación es el apego o la aversión desde tu zona de confort a todo aquello que te genera un sentido de satisfacción aparente. Esa identificación se manifiesta por los apegos que tú tienes a tus ideas. Si alguien rechaza tus ideas, tú te sientes agraviado, ofendido, te sientes que te están rechazando a ti, porque hay esa identificación. Cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, tú te sientes como que te están rechazando. Eso es estar identificado. Identificación a otras personas, típicamente a tus seres queridos, a tu familia, o identificación a personas claves en tu vida. Estás identificado con esas personas. Esa es una especie de enamoramiento que no tiene nada que ver con el amor. La identificación ideas es una experiencia dogmática. Eres una persona que vive el dogmatismo. Rechazas mis creencias, rechazas mis ideas, me estás rechazando a mí. Dices, no, oye, yo no estoy de acuerdo contigo, pero no quiere decir de que no podamos seguir siendo amigos. No, pero es que si me rechazas en la forma en la que yo pienso, en la forma en la que yo actúo, no podemos seguir juntos. Bueno, y eso sucede mucho. La identificación con tus creencias, la identificación con tus puntos de vista. Típicamente, y hoy en día, en que las sociedades del mundo están muy divididas en el contexto político, nosotros nos vamos forjando opiniones de manera indirecta. La mayoría de la gente, salvo los políticos que viven la experiencia directa de la política, la mayoría de la gente nos vamos enterando a través de las noticias, a través de las conversaciones que tenemos con otras personas sobre lo que está sucediendo en el mundo de la política. Y empezamos a forjarnos opiniones. Pero ahí empieza ya el problema. Como ejemplo, empieza el problema porque no tienes información verídica, ¿sí?, de lo que realmente está sucediendo. Es tu opinión. Entonces te enfrentas en una conversación con otra persona que tiene una estructura de opiniones políticas completamente distinta y arde Troya, corre sangre por el río. ¿Por qué? Porque de nuevo, esa persona está identificada con sus opiniones, tú estás identificado con las tuyas y viene el choque, el encontronazo de dos trenes. La identificación también o los apegos con tus sentimientos y lo que producen esos sentimientos en tu zona de confort. Si tú tienes una serie de posesiones, que es otro tipo de identificación con objetos, con posesiones materiales, cuando tú pierdes esos objetos,
sientes que algo se perdió de ti. Cuando se te rompe un objeto, sientes que se rompió una parte de ti y te duele como si fuera un brazo roto, ¿sí? Identificación con grupos. Empezamos a tener una identidad grupal y esa identidad es parte de mi zona de confort. Todo esto forma parte de tu zona de confort. Y date cuenta que muchos de esos aspectos están siendo amenazados. Y muchos de esos aspectos están provocándote, por consiguiente, ese sufrimiento mecánico. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? La pregunta siguiente que probablemente nos estamos haciendo es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para no identificarme? ¿Cómo no me identifico? Lo primero que propone el trabajo no es rechazar la identificación, todo lo contrario, aceptarla. Aceptarla como un hecho del caso. Es necesario que abras un espacio reflexivo en tu vida, aquí y ahora, en este momento que te estoy compartiendo esto, para que tú medites sobre el hecho de que realmente sí estás identificada, sí estás identificado, con diferentes aspectos como los que te acabo de mencionar. Entonces, lo primero que debes hacer es aceptar y reconocer que hay identificación en ti, que hay una especie de dependencia, que hay apegos y que esos apegos son los que están provocando tu sufrimiento. En el budismo se propone justamente eso, que las fuentes del sufrimiento humano son el apego, que es una forma de identificación, la aversión, es una forma de identificación, la aversión, nada más que te estás identificando con aquello que rechazas. Cuando hay una persona que te desagrada, estás identificada con esa persona. Estás identificado con lo que no te gusta del gobierno, estás identificado con todas las noticias malas, con las impresiones negativas de las cuales te estás alimentando día con día. Te empiezas a identificar con todo eso y eso te produce miedos, te produce ansiedad, te produce expectativa, te produce sufrimiento. Entonces, el budismo dice apego, aversión y hay una tercera causa, ignorancia. La ignorancia de tu verdadera naturaleza. Y ahí hay una convergencia, una coincidencia exacta con lo que es la propuesta de Gurdjieff. El hecho de que estamos identificados porque nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y la práctica del trabajo, la práctica central, es el recuerdo de sí. Que tú recuerdes quién eres a través de la no identificación o otros autores le llaman la desidentificación. Pero lo importante es cómo podemos lograr esa desidentificación. Entonces, repito, el paso número 1 es reconocer que estás identificado. Si tú no lo reconoces, si tú no aceptas esto, te va a costar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Entonces yo te propongo en una primera instancia que abras un espacio reflexivo en tu vida y que digas, a ver, identificación, que indagues sobre este tema, lo estudies, la identificación del trabajo de Gurdjieff, en qué consiste, profundiza, conoce. El conocimiento debe ser en primera persona. La experiencia no puede ser solamente intelectual, porque alguien lo dijo, porque yo te lo estoy diciendo en esta ocasión. No es suficiente. Es necesario que tú vivas tu propia experiencia, que tú hagas tu trabajo. Ya una vez de que tú aceptas esa identificación, entonces viene la práctica más poderosa, la observación, la autoobservación. La autoobservación, que es la práctica de vivir ese momento en atención plena. Partamos de esta base o partamos de este concepto, un principio oriental que se me hace que es extraordinariamente poderoso y que dice la observación, el acto de observar y lo observado es uno y lo mismo.
Tú eres lo que tú observas. Y lo que tú ves es tu vida, es parte de ti. Entonces, es importante que para poder identificar o desidentificarnos, más bien dicho, para romper ese apego, empecemos con observación. Te pongo un ejemplo. Probablemente esta pluma que tengo en la mano me la regaló mi esposa y para mí tiene un valor sentimental importante. Aparte que me gusta cómo pinta, aparte que me gusta la experiencia cuando yo la pongo en la mano. En fin, ahí yo ya me empiezo a identificar con este objeto. ¿Sí? Y yo pienso subconscientemente, inconscientemente, mecánicamente, pienso que esto es parte de lo que yo soy, de mis yoes múltiples, de los múltiples yoes falsos. Un yo falso dice, ah, esta es mi pluma y estoy identificado. Pero si yo, a través de la práctica de la observación, me le quedo mirando a esta pluma, la observo con detenimiento, empieza a suceder algo interesante. Empieza a vuelta de la práctica la atención a generarme una reflexión diferente. Esta pluma es diferente a mí. Es decir, la experiencia que yo tengo de mi mano no es la misma que la experiencia que yo tengo de mi pluma. Y te estoy poniendo un ejemplo tal vez muy burdo y muy gráfico, pero creo que puede ser útil para ilustrar el punto que te quiero transmitir. Cuando yo empiezo a observar los objetos, observo mis creencias, observo todo eso que conforma mi zona de confort, que conforma mi sentido de identidad falso, construido por todos esos yoes falsos. Cuando yo empiezo a observar todo eso, empieza una experiencia interna de separación. Me empiezo a separar del objeto de mi identificación. Esa es la primera práctica de la autoobservación. Observar todos tus aspectos de identificación. Pero una vez más, para que tú puedas observar esos aspectos de identificación, es necesario primero que tú reconozcas que estás identificado con ellos. Y probablemente en estos tiempos de convulsión, estos tiempos de cambio, muchas de las amenazas que tú sientes en tu vida, muchos de los miedos, mucho de la ansiedad que probablemente algunos de ustedes puedan estar viviendo, se produce por el hecho de que tienes temor de perder la pluma. Tienes temor de perder tus posesiones. Tienes temor de perder tu sentido de identidad falso, tus creencias. Y te aferras, te apegas, te resistes a la vida. Y eso genera muchísima fricción. Y genera sufrimiento mecánico, sufrimiento inconsciente. ¿Qué es el sufrimiento consciente? El sufrimiento bueno. Vamos a suponer que tú estás en una reunión, en una casa con amigos, y llega un momento en que ya dices, ya me voy, te despides, y llegas a tu casa. Y cuando llegas a la casa, te das cuenta que olvidaste tu teléfono, tu móvil, tu celular. La primera opción es decir, mañana voy por él o la próxima semana voy por él, ¿no? Porque me da flojera, me da pereza ir por él. Probablemente una práctica de sufrimiento consciente sería, te vuelves a subir a tu auto y regresas por el celular. Es decir, hacer aquello que a Leyo no le gusta. Y por supuesto te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Probablemente yo no lo haría. No lo sé. Si son las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, regresar, probablemente el otro ya está dormido y le voy a tocar. Pero el punto importante es que el sufrimiento consciente es aquel que me lleva a estar más presente en el aquí y en el ahora.
Yo mencionaba que el Dalai Lama decía que había 2 días en los que no se puede hacer nada, ayer y mañana. El único momento es hoy. Entonces, lo que es sumamente importante es de que esa experiencia del yo soy la vivas a tiempo presente. La otra práctica que propone el trabajo es la práctica de la sensibilización. En inglés le llaman sensing o sitting, la experiencia de hacerme consciente, de observar todo lo que acontece en cada parte de mi cuerpo. Una experiencia de entrar en un silencio, en un aquietamiento de la turbulencia mental, lo que Jung le llamaba, o la psicología le llamaba la loca de la casa, ese parloteo mental que constantemente está teniendo control de tu vida y que es parte de la mecánica de los múltiples yoes. Entonces, entrar en un aquietamiento a través de respiración y empezar a enfocarte gradual y paulatinamente en cada parte de tu cuerpo. Porque de alguna manera, y es interesante, parece ser que también nuestro cuerpo está de alguna manera adormecido. No tenemos conciencia de nuestro cuerpo, sino hasta que nos duele. Ahí es cuando vive una experiencia de conciencia. Cuentan las historias que alguna vez Gurdjieff dijo, estoy muy contento, porque en este momento puedo identificar algo así como 19 puntos de dolor en mi cuerpo. Gurdjieff vivió una experiencia traumática muy fuerte, vivió un accidente automovilístico muy fuerte. Y es fascinante porque tuvo una recuperación admirable. Y Bennett, Joseph Bennett, uno de los discípulos de la escuela del Cuarto Camino, dice que cuando vio al señor Gurdjieff, se referían a él de esa manera, el señor Gurdjieff, fue sorprendente la recuperación que había tenido al relativamente poco tiempo. Entonces, todo es cuestión de atención. Y él decía eso, no estoy feliz porque en ese momento estoy consciente de todo lo que está aconteciendo en mi cuerpo. Hasta 19 puntos de conflicto, de dolor y de incomodidad. ¿Tú eres consciente de todo lo que sucede en tu cuerpo? El proceso de sensibilización o de sitting, porque ya es un anglicismo que está muy, muy aceptado en los países de habla hispana como práctica del cuarto camino. Hacer la conciencia de todo lo que sucede en cada parte de tu cuerpo. Y aquí viene una paradoja muy interesante, dice el trabajo, dice el cuarto camino. Porque por un lado, se dice que cuando tú estás en un proceso de observación, tú te estás separando de ese objeto de tu identificación. La observación produce un estado de separación. Pero en lo que concierne al cuerpo, la observación del cuerpo me lleva a un estado mayor, de mayor conciencia de lo que está sucediendo en mi cuerpo aquí y ahora. Sentir todas las sensaciones de tu cuerpo, sentir las emociones que tienes, sentir la temperatura, sentir el cansancio, sentir el peso de tus piernas sobre el asiento, sentirlo todo y hacerte lo más consciente posible de todo lo que acontece en tu cuerpo. Ese es el proceso de sensibilización. Es una experiencia poderosa y es una experiencia desafiante el trabajo de Gurdjieff. En el libro de relatos de Belcebú a su nieto, en los últimos capítulos, Gurdjieff nos presenta una alegoría, una metáfora muy interesante. Y dice, imagínate un carruaje que está siendo jalado por caballos y está siendo conducido por un cochero. Y en el interior va un gran señor, una gran señora, un amo. ¿Sí? Pero los caballos están desbocados, el cochero no tiene control sobre las riendas, el carruaje va brincoteando, chocando con piedras, golpeándose con todo y se va aflojando y va rechinando.
y el señor, el amo, el gran dueño que va dentro del carro va pues sufriendo la experiencia traumante de vivir un carro así desbocado. Él decía, el cochero equivale a tu intelecto, a la mente mecánica, a lo que él llamaba el centro intelectual. Los caballos equivalen a tus emociones desbocadas, fuera de control, los miedos. Y el carruaje equivale a tu cuerpo. Y tú vas adentro de toda esta experiencia. Y es una experiencia traumante, dolorosa, de sufrimiento, porque hay un desequilibrio entre los tres, no hay una coordinación. Gurdjieff proponía, en el trabajo, en el cuarto camino se propone que los seres humanos vivimos diferentes centros a través de los cuales se distribuye nuestra energía o nuestra conciencia. Un centro intelectual, en una primera instancia donde vivimos todas las experiencias del pensamiento, las experiencias cognitivas. Un centro emocional, donde vivimos todos los sentimientos, emociones. Y un centro corporal que se divide fundamentalmente en dos. Un centro motriz, que es el que me lleva a ser capaz de mover mi cuerpo, de caminar, etcétera, y un centro instintivo, ¿no? Pero lo podemos resumir fundamentalmente en tres: los caballos, el cochero y el carruaje. Y de alguna manera existe una prevalencia del centro intelectual a querer tener control sobre los otros dos centros. Y mencionaba yo en una ocasión anterior que en el eneagrama de la personalidad se estudia justamente la experiencia de los seres humanos cuando privilegiamos alguno de esos tres centros en particular. ¿Sí? Lo que es importante que desarrollemos una práctica, que tú desarrolles una práctica de ese aquietamiento, de esa sensibilización, de ese sitting, ¿sí? A través del cual tú seas capaz de llevar tu atención a tu corazón. Se le conoce como la coherencia del cerebro y el corazón. Y es un tema que próximamente te voy a volver a compartir en el contexto del trabajo, en el contexto del cuarto camino, porque es una práctica poderosa que se está llevando a cabo hoy en día en la Academia Mundial. El descubrimiento, el gran hallazgo de que el corazón tiene una capacidad también neurológica como el cerebro. Hay neuronas en el corazón. Hay de 40 a 60 mil neuronas, según los hallazgos más recientes. Y la información que genera el corazón es superior a los volúmenes de información que el cerebro le manda al corazón. Entonces, es toda una aventura conocer lo que es la coherencia cerebro-corazón. Cuando tú haces ese sitting, tú eres capaz de entrar en ese aquietamiento, la sensibilización de tu cuerpo y entrar en una coherencia en la cual se abre una experiencia maravillosa, que es la intuición, la capacidad que tú tienes de intuir el mundo. Y eso está dormido en la gran mayoría de los seres humanos. Tú lo puedes hacer a través de la autoobservación, a través del aquietamiento mental, a través de la humildad de reconocer tu identificación y a través de la sensibilización de tu experiencia corporal. Para efectos de poder controlar esto, o más bien dicho, de poder plantearlo, Gurdjieff habla de un símbolo sagrado que le llamó el eneagrama. Y el eneagrama no es otra cosa más que un círculo, y probablemente muchos lo han visto, es un círculo en cuyo interior hay un triángulo equilátero, y luego existe una figura que toca 6 puntos, ¿sí? Es una figura de 9 puntos, de hecho, eneagrama quiere decir eso, figura de 9 puntos. Y él se basaba en esta figura que él decía que era justamente la figura de movimiento perpetuo del universo. Ese eneagrama está en movimiento perpetuo. Y él decía, el eneagrama es la verdadera piedra filosofal de los alquimistas, el eneagrama. ¿Y por qué es tan importante? Te preguntarás tú, porque se basaba en 2 leyes que él proponía como centrales, la ley de 3 y la ley de 7 o la ley de octavas. Y ambas leyes están plasmadas en el eneagrama.
Hay trabajos muy interesantes, muy interesantes sobre lo que es el eneagrama, como el que hizo Bennett. Hay un libro que Bennett escribió, de nuevo Bennett fue un discípulo del Cuarto Camino, un discípulo de ellos, y ese libro se llama Estudios sobre el eneagrama. Hay un trabajo muy interesante que hizo Defoe y que se llama El eneagrama en los escritos de Gurdjieff. ¿Cómo fue que Gurdjieff, y curiosamente Gurdjieff mencionó muy poco el eneagrama, muy poco, dentro de sus charlas lo mencionó relativamente poco. Y hay un tercer estudio, un tercer trabajo que hizo Oscar Ichazo, y para ello te invito a que vayas a mi canal de YouTube, a Aether Academy, y hay una conferencia que se llama Cruzando el Umbral, en la cual yo hablo justamente del eneagrama de la personalidad. Y ahí con detalle te platico cuál fue la propuesta, cómo Ichazo tomó el eneagrama y lo empezó a desarrollar en su modelo de protoanálisis para desarrollar la teoría de las personalidades, basada en la propuesta del Cuarto Camino. Entonces, este es el trabajo, este es en alguna medida algunos de los aspectos centrales del trabajo de Gurdjieff. ¿Sí? Lo que es la identificación y lo que es la autoobservación. Ahí están las claves. Yo te propongo, para que puedas desarrollar un ejercicio consciente de lo que es la experiencia de tu cuerpo, que hagas una pausa de vez en cuando y simplemente repares en ciertos aspectos de tu vida. Primero, que hagas la práctica consciente de escucharte. Escúchate. Conforme tú estás hablando, cuando estás en una plática con alguien, escúchate. Escucha y hazte consciente cuántas veces repites la palabra yo. Y por otro lado, es el experimento de extirpar la palabra, el pronombre yo de tu conversación y date cuenta qué sucede. Primero escúchate, escucha cuántas veces dices yo y luego vive la experiencia, qué sucede cuando lo quitas. Escucha tu voz, tu timbre de voz, la cadencia, en la forma en la que tú hablas, sin juicios y no diciendo me gusta cómo hablo, o me gusta mi tono de voz o no me gusta. No emitas juicios, simplemente es un yo silencioso, un yo observante. Algunos autores le llaman el espejo del pulidor. Es como una especie de imagen misma tuya que está observando todo lo que acontece en ti, en cada momento. Te estás autoobservando. Escucha tus gestos faciales. Cuando tú estás hablando, ¿cómo te expresas? Escucha tus movimientos corporales. Escucha, observa, escucha con atención u observa cómo caminas. Y eso va a fortalecer tu práctica de autoobservación. Haz una práctica cotidiana. En la conferencia anterior yo ya te daba otras sugerencias, otros tips para la práctica de la atención. Ahora estas son algunas sugerencias de la autoobservación. Y poco a poco reflexiona o medita cómo te vas sintiendo con todo esto. Pues bien, hasta aquí llego en esta ocasión. Estos son los temas centrales que te quería presentar en esta ocasión. Las conferencias continúan, por supuesto. Déjame, por favor, robarte un par de minutos más para anunciarte que el próximo jueves inicia el Eneagrama de la Personalidad. El tema es las danzas de la máscara y lo puedes encontrar perfectamente, rápidamente, en la página de Aether Academy. La página de Aether Academy, si tú entras ahí, tú vas a poder ver lo que es el eneagrama de la personalidad. Tú te vas a la página central en Aether Academy y le das clic ahí, esta parte que es cruzando el umbral. Le dices entrar aquí. Y aquí vas a ver justamente el programa que se llama Cruzando el Umbral, que es todo el estudio del Cuarto Camino, el eneagrama de la personalidad, el eneagrama de procesos,
y lo que es el último tema, que es muy poderoso y muy bello, las ideas divinas o ideas sagradas del Eneagrama. Y aquí en el módulo 1, las danzas de la máscara, puedes entrar aquí y puedes ver con detalle todo lo que es el tema, ¿sí? Y aquí te puedes inscribir, esto te va a llevar a otra página. Y aquí hay una propuesta que yo te tengo esta noche. El módulo tiene una inversión de 2,500 pesos mexicanos. Pero si tú te registras antes del domingo 23, hay un descuento de 500 pesos y la inversión baja a 2,000 pesos. Esto está ya registrado, puedes entrar a través de PayPal. Aquí te metes, pones tu nombre y tu correo y entras a la página de PayPal y ahí ya te puedes hacer tu pago. Entonces te invito a que te registres. De aquí al domingo hay un descuento interesante y la intención es estimularte, a invitarte a que sea más atractivo esto para ti y que puedas entrar a trabajar en la profundidad del programa del Eneagrama de la Personalidad y toda la propuesta del cuarto camino. Este programa está aderezado, está integrado también con temas de programación neurolingüística, temas de un curso de milagros, prácticas meditativas. Es un tema muy poderoso y estoy seguro que te va a ser de muchísima utilidad y que te va a gustar. Por otro lado, te anuncio que en breve, en los próximos días, estamos lanzando un programa de cursos breves de muy alto impacto, de muy baja inversión y de alto impacto, para que podamos desarrollar una experiencia reflexiva en diferentes temas, en temas del cuarto camino, en temas del eneagrama, de la personalidad, platicarte lo que es el eneagrama de procesos, que es otra variante, y es todo el viaje del héroe que proponía Joseph Campbell, temas de la coherencia cerebro-corazón, temas de piedra filosofal, todo el trabajo de la alquimia mental, en fin, una serie de temas que se van a estar anunciando. Entonces, espera, por favor, nuestras noticias en los canales de aether.academy o la página personal mía, javierdelagarza.com, o puedes ver también anuncios en el canal de YouTube, Aether Academy. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una linda y placentera noche ahí donde tú te encuentras, hacer el trabajo y espera nuestras noticias. Espero que podamos arrancar este programa la próxima semana y que cuente contigo. Sí, recuerda, tienes hasta el domingo para esta promoción y si no, no pasa nada. Bueno, ya se va al precio normal y arrancamos el próximo jueves. Gracias. Linda noche, mucha atención, mucha observación, mucha paz, mucha alegría, mucha conciencia para todos. Que estén bien. Hasta pronto.